Saludamos en esta mañana de domingo, día 26 de abril del presente año, agradeciendo al Señor inmensamente por la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes, de compartir con aquellos que están en la presencialidad y también aquellos que están ingresando a la virtualidad. Y como lo hemos mencionado en otros momentos, pues los que van a ingresar en diferido en un momento determinado. A todos ustedes les damos una calurosa bienvenida y nuestra gratitud primero al Señor por permitirnos el regalo de la vida, de la salud, el regalo que nos concede por el tiempo que Dios nos da para que nosotros podamos invertirlo en su glorioso evangelio, en la intimidad con Cristo, y de poder escudriñar toda esta riqueza que atañe al evangelio eterno, al pacto eterno de Cristo, el regalo que igual el Señor nos concede al abrirnos el entendimiento para comprender aspectos de esta grandeza de su evangelio, que tiene que ver con unos planos, tiene que ver con un diseño celestial dispuesto por el Señor, y que el objetivo por el cual nos reunimos acá, no solamente el día domingo como hoy, en horas de la mañana, sino que lo hacemos también el día miércoles en la noche a las 7:30, y además en otros espacios que hemos propiciado con distintos hijos de Dios en distintos lugares de la región del eje cafetero, como también en la nación, en Colombia, y otros hacia afuera. Esa finalidad pues es poder aclarar conceptos del Evangelio de Cristo, es poder colocar en el nivel y al nivel que corresponde el mensaje del Señor a través de lo que es el reino de Dios, la gracia del Señor, la verdad presente y todas esas inconmensurables riquezas de la palabra misma como es Cristo. De esa forma, nosotros cumplimos con este llamado celestial, con este llamado que Dios nos ha hecho para aclarar el misterio que estaba escondido desde los antiguos y que al Señor le ha placido revelarlo al apóstol Pablo y constituirlo a él como perito arquitecto, y luego pues ese mensaje llegarnos a nosotros. Y damos gracias a Dios por la diligencia que un hombre con ese carácter, con ese aplomo que ha caracterizado al apóstol Pablo, pues tuvo en aquella época, y cómo pudo hacer equipo de trabajo, trabajó como debe ser, de una manera corporativa, con los componentes del cuerpo que el Señor en esa época le permitió a él entrelazar, articular, para que este mensaje, insistimos, pues pueda llegarnos a nosotros. ¿Pasarnos ahorita? Creí que me estabas diciendo algo. Vamos a continuar, como siempre, no sin antes recordarles que en los próximos días, en el mes de julio, el mes de julio, tenemos visita del doctor Basilio Patiño, rector, fundador de Rhema University y también fundador de la Red Ministerial Apostólica, quien nos acompañará junto con la decana del Rhema University, como también el licenciado Cristian Lindo, en una realización de un megacen, donde ellos son los invitados centrales, los invitados que tenemos para este evento. Tenemos fecha, que sería los días. No tenemos fecha. Bueno, sí tenemos fecha, solo que la tengo ahí en mi celular, y el celular lo tengo aquí en grabación. Pero les estaremos publicando a ustedes el flyer para que ustedes se den cuenta que aquí en el eje cafetero pues tenemos la visita del doctor y apóstol Basilio Patiño. En los próximos días, insistimos, en el mes de julio estaremos desarrollando el megacen. Y en el mes de agosto estaremos en el CAM en Santa Marta. Allí estaremos compartiendo con distintos ministros que vendrán de distintos lugares, distintos países de aquí cerca, como también de distintas ciudades del país,
y nos daremos cita allí en Santa Marta para disfrutar del desarrollo del CAM, Congreso de Avance Ministerial. Es un congreso de carácter internacional. Bueno, por ahí me están pidiendo, Marjorie, está pidiendo el link. ¿Ya? Ah, bueno, perfecto. Entonces, bienvenidos una vez más a los que estamos en la presencialidad y bienvenidos los que están ingresando a la virtualidad. Por allá nos dio un saludito entonces María Cecilia, Marjorie, Liliana desde Cali, Marjorie que está en Dos Quebradas, probablemente, María Cecilia que está por el sector de la Villa Olímpica, por el estadio. Bueno, gente que está en Dos Quebradas, hijos de Dios que están en distintos lugares, en la ciudad de La Cuba, otros que están en la ciudad de Pereira y otros que van ingresando desde distintas ciudades del país y desde la parte hacia afuera, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y algunos que nos ven por Europa también. Muchas gracias, les enviamos un fuerte abrazo y pues oramos para que todo este propósito y esta causa eterna gobierne la vida de ustedes, la vida de todos nosotros y cumplamos a cabalidad con el trabajo que el Señor nos ha entregado. Continuando entonces, aclarando aspectos que tienen que ver con el Evangelio del Señor versus aquello que de alguna manera no se ha sabido entender, pero confiamos en el Señor que lo que Dios dispuso no tiene oposición alguna, no tiene impedimento, ha ido gestándose irreversiblemente, inevitablemente, inobjetablemente, lo que Dios dispuso en el Hijo Eterno, pues viene a existencia. Se hará, es una realidad plena, se trabaja en un silencio que pareciera, como lo vamos a leer aquí también en esta mañana, que pareciera que no está pasando nada, pero gracias a Dios, por cuanto se origina en el Señor, pues sí está pasando. Y cada día el reino de Dios va llenando el corazón de los hombres y de las mujeres, el reino de Dios va llenando esta tierra y se va notando el fruto de este glorioso reino eterno que Dios ha venido extendiendo en las vidas de los hombres y también extendiendo por todo este globo terráqueo a través de hombres y mujeres que por la gracia del Señor pues se nos ha aperturado el entendimiento y estamos cumpliendo con este llamado celestial que Dios nos ha dado. A propósito, quiero dejar ese punto ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 14, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero lo primero que nos tiene que centrar es que en el original, que no aparece a futuro, aquí lo que dice en Mateo 24, versículo 14, aquí lo dice como manera de que pudiese ocurrir o en el tiempo presente o que va a ocurrir hacia el futuro. Realmente cuando uno mira el original, el término que aparece allí del griego está escrito y su traducción y su significado y traducción es en pasado. Entonces lo leeríamos de esta manera: y ha sido predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, entonces aquí no es el fin del mundo, lo que tenemos que aclarar, ni es el fin de la humanidad, ni es el fin del mundo, porque Dios no está acabando la humanidad. Es ilógico que Dios redime la humanidad, perdona a la humanidad, lo lleva a su estado original en el Hijo Eterno y luego entonces va a desaparecer la humanidad. Será el fin de otros aspectos que él había tratado, el Señor Jesús había tratado con los discípulos en aquella época, y ese fin, insisto, no es del mundo, sino el hecho de que lo que Dios dispuso tiene cumplimiento, el hecho de que Dios engendró desde su sabiduría misma
aquello que Él se propuso en el Hijo Eterno, traer a existencia a la tierra, pues será expresado inevitablemente. Entonces, y está hablando antes de eso, pues les está indicando cuando los discípulos lo quieren impresionar a Él, que lo vamos a tomar allí en el 24, en el capítulo 24, versículo 1, y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles, los discípulos le mostraban al Señor los edificios del templo. Asunto que todavía ocurre porque nos cuenta a nosotros nuestro apóstol Basilio Patiño que a distintos lugares que él va no se presenta el fruto de la vida de Cristo en la gente, en las personas, en las familias, en el trabajo, en el desarrollo de los negocios, sino que lo que se pretende es generar una muy buena impresión con la estructura física. Y entonces, así como a Jesús, estos hombres le presentaban los edificios del templo, porque infortunadamente para muchos líderes, ellos tienen su mente centrada. Acordémonos que lo estábamos compartiendo ahora 8 días y lo hemos compartido en otros lugares. El Señor habla de que Él edifica o edificaría su eclesía, edificaría su iglesia, que lo que quiere decir es que Dios ha venido a reunir y está reuniendo cada día de manera superlativa, en sumo grado está reuniendo un remanente especial de hombres y mujeres redimidos desde antes de la fundación del mundo, porque la eclesía o la iglesia de Cristo no es una estructura física, sino que es un equipo élite que Dios ha venido erigiendo, pero la construcción que Dios hace es de carácter meramente espiritual, transformando la vida de los seres humanos, de los hijos de Dios, renovando el pensamiento y entendimiento de los hombres, y de esta manera es que Dios erige su eclesía, en razón a que la eclesía no es una estructura física. Entonces, los hombres interpretaron, por situaciones que tienen en su cabeza, en sus mentes, interpretaron que la iglesia es una estructura física, que son edificios, que son auditorios que están completamente atestados de personas, y entonces hay unos que se proponen tener 500 personas, otros se proponen tener 1000. Hay una persona en Colombia que se ha propuesto tener la iglesia del 1.000.000, y entonces entre ellos van compitiendo. Pues si aquel quiere tener la iglesia del 1.000.000, pues yo por qué no voy a tener la iglesia de los 2.000.000. Y así sucesivamente. Entonces encontramos estructuras gigantescas como que con eso quieren impresionar al Señor. Y nos decía eso el apóstol Basilio hace unos años en uno de los congresos donde asistíamos, que es lo primero que suele mostrarse. Él se reúne con algunos ministros, con algunos líderes, y estas personas llevan al apóstol a ese lugar, y apóstol, mira lo que tengo acá, toda una estructura física. Nosotros mismos vivimos eso en algún momento en los Estados Unidos, donde un hombre que ama a Dios, por supuesto, esto no lo hace la gente porque sean mala ley, mala gente, malos seres humanos, sino porque son personas muy lindas, pero que están engañadas en sus pensamientos, en sus mentes. Y una persona en Estados Unidos nos mostró también los edificios, y nos mostraba eso con mucho orgullo, y se había hecho una inversión importante en dólares que posteriormente se perdió porque se hizo una transacción incorrecta, imprecisa, y finalmente terminaron demoliendo esa construcción. Bueno, pues estaban estos hombres acá, saliendo el Señor del templo, y iba a tomar rumbo, pero sus discípulos le llamaron la atención para mostrarle los edificios del templo, orgullosos y todo lo demás. Sin embargo, lo que el Señor dice es esto, dice: respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Las estructuras físicas son el resultado de lo que nosotros atesoramos en nuestro pensamiento, y eso opera absolutamente en todo. Entonces,
en este caso, que es donde está la equivocación, que es donde está el error, cuando el Señor mencionó que Él había determinado erigir su eclesía, que incluso lo vamos a revisar. Está ahí mismo en Mateo, ya les voy a decir, cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y Él a lo que se está refiriendo es a una edificación meramente espiritual. No es un asunto de estructura física, sino que es un asunto meramente espiritual. Y ahí está un poquito atrás en Mateo 16, y lo vamos a mirar para que hagamos el paralelo y lo podamos como concebir de mejor manera. Mateo 16, en el versículo, vamos a mirar desde el 13, Mateo capítulo 16, versículo 13. Entonces, aquí dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, y esto ya lo habíamos compartido, sin embargo lo volvemos a tocar. Y dice, ellos dijeron, ahora, ¿quiénes van a contestar aquí? Los discípulos del Señor que habían escuchado los comentarios de la gente que estaba en la región donde ellos residían y hacían todo el trabajo. Entonces le decían al Señor, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y recordamos que hacía poco tiempo Juan lo habían decapitado. Entonces, al parecer aquí, como que sucedió una, ¿qué sería? Una transferencia de la esencia del alma o lo que sea de Juan, y fue y se incorporó en el Señor Jesús. Para ellos responder lo que otros estaban diciendo. O sea, era un asunto un poco complicado, un poco complejo, cuando ellos dicen eso, tú eres Juan el Bautista. Entonces, como que hubo ahí una transferencia extraña dentro de esas creencias místicas que la gente solía tener, creencias filosóficas. Entonces, argumentaban esa situación. Luego dice, y otros que tú eres Elías. Entonces, si no reencarnó el alma, digamos, de Juan en Jesús, entonces ha de ser el alma de Elías, o el espíritu de Elías, que siglos atrás había existido. Luego dice, otros que Jeremías. Si no es Juan, entonces es Elías, y si no es Jeremías, pero en conclusión, tú eres una reencarnación, algo así. Entonces, luego dice, o alguno de los profetas, pero no lo bajaban de ahí, era algo así como por ese estilo. Pero luego el Señor le pregunta a los íntimos, a los que están muy cerca a Él, y les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y la respuesta que viene aquí, recordamos, es por parte de Simón Pedro, que no es una respuesta inmediata. Ahí pasa un tiempo, se quedan pensando, mirándose unos a otros, seguramente interrogándose cada uno, ¿será que digo, será que no digo? Y si digo mal, si respondo mal. Bueno, comprendamos de manera clara que para esta gente era muy complicado entender el mensaje que el Señor estaba dando, porque es un mensaje netamente espiritual, y ellos estaban acostumbrados a la obra de la ley. Dígame que yo cometí un error y entonces, ¿cómo lo tengo que pagar? No, pues usted tiene que ir y ser latigado, usted tiene que ir y pagar una fianza, bueno, alguna situación de esas. Y en algunos casos se pagaba con su propia vida. Se le daba muerte a una persona que había infringido la ley. Y en otros casos, pues tenía una horrenda expectación interna de acusación, de condenación, hasta que pudiese ofrecer algo para remediar esa situación y presentar un animal en sacrificio y todo este tipo de cosas. Ellos estaban acostumbrados a eso, pero a discernir los asuntos espirituales y sobre todo de un idioma y un mensaje que el Señor Jesús les está transmitiendo, para ellos no era nada sencillo.
Ni siquiera era sencillo, era simplemente imposible entender eso. Porque en ellos no residía el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo era en Jesús. De hecho, explicábamos ayer en la clase de Rhema University que ellos anduvieron con Jesús con una fe ajena. Y para uno poder entender eso de una forma un poco más coloquial, tiene que decirlo uno como que ellos caminaron con Jesús por pura coba. Como por pura coba, ¿cómo más se puede decir? Como siguiendo la corriente, digamos así. Entonces, Jesús los influenciaba, pero el Espíritu del Señor no estaba en ellos, estaba en Jesús. Entonces ellos andaban con una fe ajena y andaban era mientras vieran a Jesús que actuaba, que decía, y lelitos, digo yo, lelitos, o sea, estaban seducidos por el Señor, por la realidad espiritual que fluía del Señor Jesús, por supuesto, o sea, no los tenía atontados en ninguna manera, pero andaban con una fe ajena que no estaba impartida en ellos. De hecho, el Señor un día les dice, ustedes son hombres sin fe. Aparece el escrito como hombres de poca fe, pero el original dice, ustedes son hombres sin fe. Y obviamente la fe no estaba en ellos. Por eso, insisto, ellos anduvieron con Jesús con una fe ajena y estrictamente convencidos de que lo que él había dicho seguramente se iba a convertir, se iba a hacer realidad en cualquier momento. ¿Cuándo? ¿Cómo iba a hacer eso? Ellos escuchaban y no entendieron absolutamente nada. Entonces, no podemos decir acá, se nos vale la especulación, no podemos decir acá entonces que inmediatamente el Señor pregunta, inmediatamente Pedro contesta. No, difícilmente una cosa de esas pasa entre nosotros. Y eso que a veces uno se demora en dar una respuesta, una contestación ante un escenario como este, porque uno dice, espera, y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y tenemos la mente de Cristo. Esta gente no tenía nada de eso. Entonces, la respuesta en un momento determinado sale de Simón Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, ¿por qué citamos este punto? Porque en esta expresión que tiene Pedro, vemos claramente que este es el fundamento sobre el cual el Señor edificaría su iglesia, el fundamento sobre el cual el Señor edificaría la iglesia de Él, la eclesía de Él. Esta expresión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué ocurrió en Pedro que lo instó, que lo convenció, que lo animó a tener esa respuesta tan profunda, completamente espiritual? ¿Qué lo anima a él a responder de esa manera? Pues está en lo que el Señor le dice luego a Pedro. Dice entonces le responde el Señor Jesús, dichoso, bienaventurado eres, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El punto que tenemos que subrayar aquí, en lo que consiste la edificación de la iglesia del Señor en la tierra, que no son estructuras físicas. Recordemos allá que leíamos ahorita que vienen los discípulos con mucho orgullo y le quieren mostrar los edificios. O sea, mira cómo nosotros tenemos a través de la creencia de religiosa que se tenía en aquel entonces, mira lo que hemos erigido, mira lo que hemos construido, los edificios del templo, y eso lo adornaban, que no estamos, no estamos lejos de los hechos que encontramos hoy día. Tú miras los templos y es curioso porque estos templos religiosos se han convertido en patrimonio mundial de la humanidad. En unos países es patrimonio nacional, pero luego se convirtió en patrimonio mundial de la humanidad, por la arquitectura, por la estructura, por la inversión gigantesca que eso tiene, por el diseño mismo, por lo que implica para temas de historia, de cultura, todo eso. No los quieren tocar, no los quieren derribar, los quieren conservar y bueno, y eso tiene otra cantidad de asuntos allí. Entonces, esos edificios, que era
lo que ellos pensaban que era que con los edificios impresionaban al Señor, pero Dios no mira estructuras físicas. Dios discierne es el corazón de los seres humanos. Dios discierne el corazón de sus hijos. Y entre tanto, pues el Señor no nos llamó a erigir una estructura física. Ni Él lo propuso, ni a nadie en el mundo Dios le dio esa indicación. Ustedes podrán decir, pero ahí están las estructuras físicas, tanto de la creencia musulmán, de la creencia judía, de la creencia hinduista, de la creencia católica, de la creencia cristiana. Ahí están las estructuras. Mega iglesias en la creencia cristiana, donde tú también vas y te muestran, como lo hemos notado en distintos lugares del país, esta propiedad la hemos comprado. Y con orgullo te lo dicen a ti, y nos costó tanto dinero, pero además de que nos costó eso, le hemos invertido tantos millones de pesos. Y aquí tenemos el salón de televisión, y aquí tenemos el salón de la editorial, y aquí tenemos el salón de la radio, y aquí tenemos el salón de los niños, y tenemos el salón de las parejas, y toda esa parafernaria que se muestra. Y entonces se pretende que el que construyó esa pareja o esa sociedad que tienen ahí ministerial, pues lo hacen con orgullo y quieren que se tenga la mejor impresión de ellos y se tenga el mejor concepto, porque es que lograron semejante hazaña. Y la interpretación que se quiere dar de unos y otros es, del que está observando, pues, wow, el Señor debe estar con ustedes derretido, porque esas inversiones tan grandes que ustedes han hecho. Y el que lo ha hecho, pues está convencido que, mejor dicho, se ganó el tercer cielo de parte del Señor. Aquí lo interesante es que a nadie Dios le dijo que procediera de esa manera. A nadie Dios le dijo, vaya y constrúyame unas edificaciones que me impresionen, que yo solamente mire y que sienta el resplandor de mi gloria allí en ese lugar. Y todo invento que se tiene de que esa es la casa de Dios, de que allí el Señor está contento, que el Señor se glorifica de una manera impresionante, bueno, y tantas cosas, Dios mío. Entonces, amada iglesia del Señor, que estás aquí en la presencialidad y que estás allí en la virtualidad, ¿de qué estaba hablando el Señor? ¿De qué clase de iglesia el Señor estaba hablando cuando se refiere a esto que estamos comentando? Entonces, en la respuesta que el Señor le da a Pedro, nos está aclarando cuál es ese fundamento. En el ejercicio, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí viene lo especial. ¿Qué está mirando Pedro que es capaz de hacer esa afirmación? ¿Qué está mirando Pedro? ¿Qué está pensando? Pues esto que el Señor Jesús dice acá, y dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, luego, para que lo entendamos un poco más, el Señor le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres, ya no Simón, sino que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Pues sobre lo que el Señor ha dicho. Cuando dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La roca es la revelación. Por lo cual Pedro en un momento determinado dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces mire lo sencillo, pero lo profundo. ¿Qué está edificando el Señor? No una iglesia, Dios está edificando su iglesia. ¿Y qué es la iglesia del Señor? Sino el cuerpo élite. O sea, lo voy a simplificar, un equipo de trabajo está edificando el Señor. Y el Señor, ¿cómo está edificando su iglesia, que es un cuerpo élite o un equipo de trabajo? ¿Cómo el Señor la está edificando? Ahora, el Señor habla de una edificación meramente espiritual,
de hombres y mujeres esparcidos por toda la tierra, que traspasa la existencia de las generaciones. Me voy a entender. ¿Cuántas generaciones hay de aquí para atrás hasta llegar a Pablo? Pues bien, esas generaciones permanecen porque al permanecer el mensaje y traspasar el mensaje del cual el mismo Señor tiene cuidado de que llegue a nuestros corazones, de que llegue a nuestras vidas, de que llegue a nuestros oídos. Entonces viene de generación en generación. Una generación no puede durar más de 100 años, exageradamente. Pero Dios ha garantizado que su mensaje y lo que implica la edificación de su eclesía, de su iglesia, pues traspase las generaciones. La generación no es eterna. La generación simplemente va cumpliendo su ciclo de vida, pero se entrega a la posta, como si fuera una posta, un testamento, como si fuera una reserva que se tiene, se le entrega a la siguiente generación. Y Dios ha tenido el cuidado especial, luego de que este diálogo se da de parte del Señor con los discípulos, donde Él aclara que no quedará piedra sobre piedra en razón a aquel pensamiento que hace que esas estructuras de manera orgullosa y con jactancia se vayan edificando, se vayan erigiendo, sino que lo que prevalece es el fundamento del Señor, por lo cual Él está edificando su iglesia. La pregunta sería, ¿y entonces nosotros cómo edificamos iglesia? Pues dentro del diseño que Dios dispuso, y el único diseño sobre el cual el Señor trabaja para la edificación de su eclesía, de su iglesia. ¿Cuál es ese diseño? Pues el que nosotros estamos leyendo acá, cuando dice ahí cuando nos dice ahí a nosotros que es por medio de la revelación que el Padre nos da a nosotros. De ese mismo efecto que Pedro tuvo. Pedro recibe una revelación, tiene una revelación por parte del Padre, que dice el Señor que está en los cielos, y lo que significa que está en los cielos es que está bajo el señorío y el gobierno absoluto, por cuanto Dios es el Rey supremo que gobierna sobre todos los asuntos de lo creado y de lo increado. Pedro tiene esa revelación. ¿Cómo edifica Cristo la iglesia de Él, ese cuerpo élite? Por medio de la revelación de su palabra. En la medida en que nosotros recibimos la revelación de Cristo en la vida de nosotros, pues se está cumpliendo el hecho de que Dios está edificando su eclesía o está edificando su iglesia aquí en la tierra. Y en ese sentido es que el Señor le da a conocer a Pedro cuando le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, que Cristo sea revelado, que el Padre sea revelado en la vida de los hombres y de las mujeres. Y en ese sentido es que esa edificación se va dando. Aquí viene algo interesante para que lo vamos a complementar, revisando lo que hemos estado mirando desde días atrás, cuando estamos tomando las parábolas acerca de lo que es el reino de Dios. Entonces vimos el otro día que el reino de Dios, esta gloriosa edificación de la iglesia de Cristo en toda la tierra, cómo va teniendo un efecto sólido, estable, consistente, luego de que miramos nosotros en días pasados, hace 15 días, que estuvimos mirando el efecto de la semilla de mostaza, que un hombre diligentemente lo que hace es que cava un agujero, un hueco en la tierra, siembra la semilla y luego entonces, como esta semilla retoña, ella va creciendo, y el pero que el Señor nos lleva aquí a meditar, en el pero sobre el cual el Señor nos lleva a nosotros a meditar, es que cuando ha crecido, ella se hace mayor entre las hortalizas y posteriormente tiene una conversión
porque alcanza una estructura firme, una estructura sólida y se hace árbol. Y luego nos dice que de esa manera en que se hace árbol, vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es una parábola que la estuvimos viendo ahora 15 días. Pero vamos a mirar otra parábola donde nosotros vemos el efecto de lo que el reino de Dios viene a ser en la vida de una persona. Esto es bien especial, porque mientras los sitios donde el hombre malinterpretó, malentendió, porque él creyó que entonces edificar iglesia es comprar un terreno, traer un constructor y empezar a levantar una estructura física, porque es que allí se está erigiendo una iglesia, o se está erigiendo la iglesia, entre comillas, la iglesia del Señor. Pero obviamente no es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor, como se llame, el ministro de ese lugar, de esa congregación. Esa es la iglesia de Jacinto, esa es la iglesia de Felipe, esa es la iglesia de Josefina, esa es la iglesia de Jacinta, esa es la iglesia del fulano o del sultano. Pero la de Cristo, mientras tengamos una estructura física y que nosotros a esa estructura física le pongamos unos buenos instrumentos, le pongamos una buena música y le pongamos toda esa parafernalia material, pues dicen los hombres que esa es la iglesia que ellos están erigiendo y que la están erigiendo para el Señor. Bendecidos. Entonces, dicen los hombres eso. ¿Y saben qué es lo más impresionante? ¿Me regalas un poquito de agua? Que a veces me gusta tomar agua. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que obviamente la gente lo hace incluso con gusto, lo hace con agrado, lo hace con amor, porque creen que Dios fue esa la indicación que le dio a los seres humanos, que le dio a los hombres. Edifíquenme una estructura física y llénemela de instrumentos y llénemela de personas y llénemela de buen espectáculo, de buenas actividades, de buen activismo, póngame la gente a hacer distintas cosas. Es impresionante. Entonces citan a la gente a oraciones muy de la madrugada, y estas cosas todavía pasan, que esto sí da un poquito de preocupación y de tristeza, porque pasa todavía entre aquellos que decimos que somos ministros competentes del nuevo pacto y que somos ministros de la gracia, que somos ministros del reino de Dios, y entonces encontramos que tienen a las personas, a los hijos de Dios, con esas altas exigencias. Nos vemos en la mañana para que oremos al Señor, y esa oración es a las 4:30, 5 de la mañana. Pues a un pastor de esos lo irá a acompañar la abuela de él, porque Dios no nos llamó a eso. Pero decimos eso a incluso ministros competentes del nuevo pacto. Si invitamos a la gente a hacer ese tipo de oración a esa hora, a que tengan ese esfuerzo y a que se esclavicen todos los días a estar ahí, porque si no, no les va a ir bien durante el día y en todos los asuntos que ellos hacen, eso no habla bien de que somos ministros competentes del nuevo pacto. Bueno, extensos espacios de oración, luego entonces también que vengan y entonces tengamos un buen tiempo de canto, vamos a adorar al Señor con las canciones, vamos a adorar al Señor con los instrumentos, y estamos completamente equivocados. En razón a que nosotros de forma innata somos adoradores por el hecho de que somos hijos de Dios. Pues fuimos engendrados en el Señor para la alabanza y la gloria del Señor. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que cantar. Si cantas, pues lo haces por gusto, porque eso forma parte de tu agrado, forma parte de las virtudes, de los talentos valiosos que Dios ha puesto en ti. Pero no bajo la idea de que
tengo que levantarme, tengo que apartarme porque tengo que adorar al Señor a través de una danza, a través del canto, a través no sé de qué cosa, Dios. Esas son imaginaciones de nosotros y que otros nos han inculcado ese tipo de imaginación. Adorar al Señor lo hacemos con todo lo que nosotros somos. La obediencia nuestra a la palabra, ya, es una expresión de adoración. Cumplir lo que nosotros hemos quedado de hacer, de cumplir, de ejecutar, de llevar a cabo, es nuestra expresión de adoración al Señor. No adoramos porque cantamos. Cantamos porque amamos al Señor. Cantamos porque estamos agradecidos con el Señor. Pero no es la forma en que nosotros tenemos que definir que esa es la adoración y nuestra rendición al Señor. Al hacer la voluntad que Dios nos revela, como estamos mirando ahorita, que la forma en que Dios está edificando su iglesia es por medio de un fundamento. Él habló sobre esta roca, fundamento. ¿Cuál es esa roca? Que nosotros tengamos el discernimiento de la voluntad del Señor, porque el Espíritu de Dios pone esa facultad y esa capacidad de que nosotros podamos discernir la palabra. Y esa palabra nosotros la ejecutamos, la obedecemos en primera instancia, nos sometemos a la palabra. La palabra es lámpara a nuestros pies, la palabra es lumbrera a nuestro camino. La palabra es absolutamente todo y nosotros estamos sujetos a la palabra. Eso nos permite a nosotros expresar una genuina adoración al Señor porque estamos respetando y sujetándonos a su palabra y la estamos poniendo por obra en nuestra propia vida y en todos los asuntos que conciernen a nuestra vida. Bueno, revisando ahí, insisto, para aquellos que apenas están acercándose, tanto en la parte virtual como acá entre nosotros, estamos hablando de lo que es el fundamento sobre el cual el Señor está edificando su iglesia, su eclesía. El hombre malinterpretó y entonces creyó que lo que hay que hacer es comprar asuntos materiales, compremos ladrillo, que sería la piedra en el pasado, porque se interpretó de manera imprecisa o incorrecta. Entonces compremos ladrillo, compremos arena y vamos a edificar la iglesia del Señor. Finalmente lo que hacemos es pensar en la gente cuando lo más importante primero es el mensaje. A nosotros tener el mensaje que el Señor ha impartido, sobre el cual Él quiere que nosotros edifiquemos su eclesía, posteriormente lo que viene es que a alguien tenemos que brindarle este mensaje. Entonces vienen las piedras vivas. Las piedras vivas son los hijos de Dios, que han sido redimidos, que escuchan su voz y le siguen, que obedecen el mensaje del Señor. Esas piedras vivas es nuestra responsabilidad edificarlos como eclesía, edificarlos como iglesia, teniendo el mensaje concreto y preciso que Dios nos ha dado a conocer a nosotros. En ese sentido, lo que estamos mirando también, que lo habíamos visto hace 15 días atrás, es el efecto que tiene cuando nosotros estamos poniendo en práctica el mensaje, estamos poniendo en práctica la palabra y cómo estamos siendo edificados, o Cristo está edificándonos a nosotros como su iglesia. Se define iglesia como cuerpo élite y para simplificarlo he utilizado el término de un equipo de trabajo. ¿Qué es un cuerpo élite? Un equipo de trabajo. Entonces Dios se hace de un equipo de trabajo o de un cuerpo élite que curiosamente para poder que sea útil, Él mismo tiene que redimirlo. Para que sea útil, Él mismo tiene que capacitarlo. O sea que nadie forma parte de ese cuerpo élite o de ese equipo de trabajo por sus propias virtudes, por su propia capacidad y por sus propias habilidades. ¿Cierto? Lo somos en la competencia del Señor. Por eso dice que Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Pero no somos competentes, somos competentes. Si yo creo que yo puedo competir por mi capacidad, por mis habilidades, por mis virtudes, por mis dotes, si yo creo que es eso, me tengo que bajar de esa nube porque para hacerlo a la manera del Señor
dice que ni siquiera puedo pensar de mí mismo como si yo supiera cómo lo puedo hacer. El ministro competente no se basa en lo que él puede hacer, se basa en que sabe seguir instrucciones de otro que le dice lo que debe hacer. Y Dios nos hizo competentes en Él, y Él nos da las indicaciones y nos da las instrucciones. Y queríamos mirar entonces el efecto que tiene cuando nosotros, tomando de lo que el Señor predicó a manera de parábola, cómo tiene un efecto la grandeza del mensaje del Señor, la grandeza del reino de Dios, cómo produce en la vida de nosotros. Y de allí quiero tomar, para continuar en otra parte, de allí quiero tomar en Mateo, del capítulo 13 y del versículo 33, que nos dice el Señor a manera de parábola lo que es el reino. Y lo asemeja, ¿cierto? Esto es bien especial porque el Señor, cuando está compartiendo esto, queriendo Él que nosotros nos demos cuenta del efecto que tiene el mensaje de Él, entonces hace unas comparaciones, y explicábamos el otro día que Dios, para mostrarnos una verdad profunda, una verdad espiritual, utilizó elementos naturales. Y aquí el problema está en que cuando no tenemos el discernimiento, cuando no entendemos la parte espiritual del mensaje que el Señor nos quiso dar, pues lo llevamos a un plano natural y material, ¿cierto? Dios está erigiendo una iglesia, simplifiquémoslo ahí, ¿verdad? Y hagamos como unas conclusiones. Dios está erigiendo su iglesia, ¿cierto que sí? Alguien que diga que sí. Muchas gracias, amor, muy amable de tu parte. Entonces, muy bien. ¿Y el hombre está erigiendo iglesia? Digamos que sí. ¿Cierto que sí? Ah, bueno. Pero del diseño y modelo que el Señor nos ha mostrado sobre cómo Él erige o va edificando su iglesia, ¿es igual a como el hombre lo está haciendo? Entonces concluimos que no. El Señor está erigiendo su iglesia de carácter espiritual y el hombre está erigiendo una iglesia de carácter material. ¿De acuerdo? El Señor tiene un elemento que no lo tiene absolutamente nadie, porque Dios erige o edifica su iglesia con su palabra. ¿Estamos claros? Y el hombre la erige y la levanta ¿con qué elemento? Con la religión, con activismo, con filosofías, con ideologías, con huecas sutilezas, con estrategia humana. Y ahí sale, ya ustedes saben, ¿no? Evangelismo, evangelismo explosivo. ¿Cierto que sí? Todas las estrategias, no sé si ustedes me quieren ayudar, y nos acordamos cuánta cosa ha salido de la cabeza del hombre a grupos familiares en otro lugar en Colombia, a el G12. Ayúdenme, por favor. O ya se los olvidó. ¿Qué más? A las 4 llaves de la... ¿Cómo se llaman? Las 4 llaves teoterápicas o las 4 leyes espirituales en otros lugares. ¿Sí? ¿No les tocó a ustedes? ¿No escucharon nada de esas estrategias? Evangelismo explosivo, ya lo dije. Mega crecimiento, mega iglesia, mega crecimiento. Todo ese tipo de cosas. De hecho, Claudio Freyson voló no sé hacia dónde, de Argentina hacia dónde, porque había una estrategia que un hombre había traído, se le había ocurrido, y así sucesivamente. Y entonces vamos teniendo unas estrategias humanas. Resulta que la estrategia del Señor es una sola, nunca ha cambiado, no la va a cambiar. Diga la palabra. La palabra. ¿Cómo Dios erige su iglesia? Con la palabra. Por medio de la palabra. Porque si por la palabra fueron creadas todas las cosas que no veíamos antes y ahora las vemos, y que nos causa profunda admiración, ¿cierto? El universo, los distintos sistemas solares, esta tierra fue creada con la palabra. ¿Cómo Dios va a utilizar un elemento distinto para edificar su iglesia? Porque todo se trata de la palabra. Es con la palabra
por la palabra, para la palabra, todo es la palabra, todo es Cristo, Cristo es la palabra. Así el Señor va erigiendo. Pero el hombre, ¿cómo lo hace? Ya lo expliqué ahorita, con otros elementos. En el elemento de la palabra, el reino es Cristo. Entonces en el 33 dice, y quiero que miremos acá para continuar en otro punto, complementando, cómo tiene una expresión el hecho de que nosotros, aunque no lo entendamos, y aunque nos guste más lo que el hombre en su estrategia humana quiere hacer, ¿cierto? Porque en ese activismo no se queda quieto el hombre. Y se inventa cualquier cantidad de cosas. Decía el otro día, a ustedes que están más jóvenes no les tocó, pero a mí sí me tocó, aunque yo estaba muy niño, con mi mamá en Bogotá, cuando yo tenía, me acuerdo claramente, mi mamá dice que yo tengo uso de razón como desde que yo tenía 3 años, yo me acuerdo de cosas de que estaba muy pequeñito, pero me acuerdo que yo tenía por allá 4 años, vivíamos en Bogotá, y nos llevaban, mi mamá nos llevaba a una congregación católica, de la religión católica, y se daba la explicación, allá es misa, en la religión católica es misa, se daba la misa en latín. ¿Ustedes sabían? Históricamente, ¿no? Entonces, se daba en latín. Ahora, ¿quién entendía eso? Pues el señor cura que la daba en latín, nosotros difícilmente. Pero a uno se le quedan unos términos, ¿no? Requiem aeterna dona dome, requiem cantim paz. Entonces, ¿saben? Pero después es que uno sabe qué es lo que quiere decir eso. Pero de niño, si difícilmente uno tocaba algo de castellano, pues tocar latín, y se daba de espaldas. El cura no lo miraba a uno. ¿Usted se acuerda, mami? ¿Sí se acuerda, mami? ¿O ya se lo olvidó? Entonces, como que yo soy el cura, y entonces yo daba la misa de espaldas. O yo doy la misa de espaldas, ¿cierto? Así. Todo el tiempo el cura estaba de espaldas a la comunidad. Porque su santidad no podía darle la mirada de frente a la gente. Su santidad tenía que estar de espaldas, digo, de entre comillas lo estoy diciendo, ¿no? Su santidad tenía que estar era de espaldas. Y toda la gente estaba allá. Y nosotros todos no sabíamos qué pasaba, solo sabíamos que era la creencia de la familia, porque era un tema que venía por tradición, y entonces uno estaba ahí parado, y uno sabía que se acabó porque el cura decía, amén. Y se acabó. Listo, y se fue. Y todo el mundo para su casa. Pero díganme ustedes, por Dios, con toda sinceridad, si no ocurre nada dándolo en castellano, porque es una retadila, ¿ocurriría algo dándose en latín? Nadie entendía nada. Pero era un acto que uno hacía, que lo hacía en automático, ¿cierto? Y la gente aún así tenía su creencia, su confianza de que Dios nos escuchó, Dios estuvo ahí con nosotros, nos va a ir bien, Dios nos ayuda. Bueno, por un acto de fe, pero raro y extraño, porque uno no entendía lo que el cura decía, pero había cumplido con el misal, o sea, había cumplido con la demanda, como a manera de ley. O sea, fui a la misa, no entendí nada, no supe qué pasó, prendí unos velones, qué sé yo, dejé una limosna, que era lo que se hacía, y chao. Tiempo más tarde, se empieza a dar en castellano. El cura ya está mirando a la gente. Me imagino que eso lo cambia, de acuerdo, esos cambios llegan a través del papa de su turno, ¿no? Del determinado papa, pues da sus ideas y lo cambia. Entonces ya sea en castellano, ya el cura por lo menos tiene la amabilidad de mirar a la gente, pero tiene otra serie de asuntos que la gente tenía que cumplirlo, besarle la mano o la argolla, que generalmente era una argolla de oro y tenía un diamante, y había que besarle el diamante al señor cura, o había que mínimo que besarle la mano. Y así sucesivamente. Eran actos de
reconocimiento y reverencia de carácter religioso, insisto. Pero eso que tuviera que ver con la instrucción que el Señor dio, edificaré mi iglesia, no tiene absolutamente nada que ver. Porque se edifica de carácter espiritual y se edifica con la palabra y por medio de la palabra. Es la materia prima que Dios utiliza y que tiene y que ha tenido siempre para todo. Hoy día, ¿qué vemos en esta era, entre comillas, moderna? La palabra está ausente, pero se utilizan textos bíblicos como parte de la parafernalia, como parte del discurso de cualquiera de estas religiones. La palabra está ausente, pero se utilizan citas bíblicas. El citar, valga la redundancia, o el tener citas bíblicas, no significa que porque pronuncié la cita bíblica, eso va a tener un efecto que sí tiene cuando yo creo firmemente la palabra y me ligo a la palabra, me sujeto a la palabra y obedezco la palabra. Recitarlo no tiene ninguna transformación en la vida de alguien. Pero se utiliza como si fuera eso, un amuleto, un elemento que está ahí y ustedes lo ven. Hay muchos lugares, incluso donde a mí me parece extraño, hay lugares donde se empieza, de personas creyentes, se empiezan a reuniones y se empieza a citar, por lo general, son proverbios o salmos. Pero la persona no dice nada, no aclara, no explica nada. Pero lo hacen como manera de amuleto. Y leamos el salmo tal. Y uno está esperando, bueno, explícame. No, leyeron el salmo, leyeron proverbios, y ahora sí pasemos a lo otro. Eso se hace en distintas religiones, en distintos lugares. ¿Tiene que ver eso con lo que el Señor dijo que edificaría su iglesia? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, quiero tomar aquí esta cita, nueva, aparte de la otra que tomamos de la semilla de mostaza. Aquí lo que vamos a tomar es esta porción de la harina y la levadura. Y el efecto que tiene es lo que pretendo transmitir, el efecto que esto tiene. Y resulta que esto tiene un efecto tal que la renovación del entendimiento de un ser humano viene por la palabra, no por el activismo ni las estrategias a las cuales una persona corresponda en ese lugar donde se encuentra, donde le han dicho que se está edificando la iglesia de Cristo. Tiene un efecto tal por el hecho de que yo me alimente de la palabra, crea la palabra, viva la palabra, y ella va a traer transformación a mi vida. Y aquí entre nosotros sentados uno dirá, ¿y es así? Pues es que ha sido así, no ha sido de otra manera. Pero pastor, ¿no es mejor que a esto le pongamos buenos instrumentos, pantalla, luces tenues? Que yo voy a varios lugares y uno no sabe si llegó a una discoteca, a un bar, no falta sino que le pongan la música de Ricardo Arjona, de Shakira, ¿cierto? Claro que uno se siente bien, el alma y la parte emotiva se siente bien, claro. ¿Por qué creen ustedes que ponen a la gente, párese, siéntese, dé una brincadita? ¿Cuántos trajeron la mano derecha? ¿Cuántos trajeron la mano izquierda? ¿Cuántos trajeron los pies? Pues obvio que tenemos que traer todo, pues esto es una composición biológica completa, hay que andar con todo. O alguien sale de la casa y deja el pie, ¿cierto? Son retaílas. Todo eso se hace para mantener despierta a la gente, mantener activa a la gente. Porque como el mensaje está ausente, la palabra está ausente, pues venga, hagamos cosas. Como no hay edificación, entonces que haya distracción. Lo que produce
Entonces dice el Señor, esto lo dice propiamente el Señor en el 33, otra parábola les dijo, el reino de mi Padre, o el reino de los cielos, es en comparación, es semejante a la levadura que tomó una mujer. La acción y el efecto, ¿no? ¿Cómo se asemeja? ¿Cómo se compara? No se compara, o sea, el reino de los cielos no es una levadura. Es semejante a la levadura que toma una mujer y esconde en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es semejante a ese hecho en concreto. La mujer toma una porción de la levadura, la ingresa a una medida, dice, y escondió en 3 medidas de harina. Entonces supongamos, una medida de una taza de levadura por 3 tazas, 3 medidas, 3 tazas de harina, ¿cierto? Coge la levadura, 3 tazas de harina aquí y la mezcla. ¿Qué hace ella? La va mezclando, la va, ¿cómo se dice? Revolviendo. El efecto final, ¿cuál va a ser de eso? Que todo va a ser leudado. Quedar algunas partículas de la harina sin leudarse no es posible. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque ella toma esta porción de levadura, digamos que es una, insisto, puede ser media incluso, pero toma 3 porciones de acá, una taza de levadura, 3 tazas de harina, lo mezcla, la revuelve, indefectiblemente todo va a estar leudado. El Señor dice que eso pasa con el mensaje de Él en la vida de un hombre, de una mujer. Coma reino, coma Cristo. Y cada una de las áreas de ese ser humano, de esa persona, en un momento determinado va a quedar como impregnado. De la misma manera que la levadura innegablemente va a impregnar todo residuo de harina, pues va a impregnarlo absolutamente todo. De esa manera, el reino va a impregnar la mente, el pensamiento de una persona. ¿Cómo tiene que ser el ejercicio? Tiene que ser un ejercicio constante, tiene que ser un ejercicio continuo, tiene que ser un ejercicio permanente para que tenga ese efecto. Entonces la levadura pasa a ser parte del elemento de la harina. ¿Sí? Dime. Sí, puedes explicar, claro. Tú eres la pastora y maestra. Adelante. Gracias, señor. Este es un ejemplo muy interesante y no me puedo separar de lo que sé y conozco, porque cuando la palabra habla de que una medida de levadura impregna o leuda todo un sustrato, que es la harina, estamos hablando de 2 elementos muy diferentes. La harina es un elemento que proviene de una planta, pero es un elemento que es inerte en sí misma, mientras que la levadura tiene vida propia. La levadura es un conjunto de microorganismos que tienen metabolismo propio, o sea, están vivos. Cuando el escritor de esta parte dice que escondió una medida de levadura en 3 medidas de harina, lo que hizo desde el punto de vista biológico es que le dio un sustrato a la levadura para que con ese sustrato se pudiera reproducir y finalmente permear toda la harina. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la levadura, como decía ahorita el pastor, es la palabra, pero no la palabra logos, sino la palabra viva, o sea,
Cristo mismo. Cuando uno es consciente de eso, que no está solo leyendo un conjunto de letras conjugadas, sino que esa escritura ahí tiene vida propia. ¿Y por qué tiene vida propia? Porque esa escritura no la escribió una persona desde su propia iniciativa. Esa escritura la escribió alguien inspirado y dirigido por Dios. O sea, cuando Dios permea la mente de alguien y esa persona plasma un contenido, uno está viendo la esencia del autor. O sea, cuando uno lee un libro, uno está leyendo no solo letras, uno está leyendo la esencia del pensamiento de alguien. Y eso ocurre con la escritura. Cuando uno comprende, como él mismo lo dijo clarito, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida, o sea, Cristo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando la levadura es escondida en un sustrato, ¿quién es el sustrato? El sustrato es esto, esta materia es el sustrato. Cuando la palabra se incorpora en nosotros, ¿cómo se incorpora? A través, tiene una vía de entrada, que es esta. Esta es la vía de entrada de la levadura, el oír. Por eso también lo dice la escritura. La fe viene por el oír y 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 el oír. ¿El oír qué? La palabra. El juego de letras y frases, no. O sea, si yo estoy oyendo, aquí dice, por ejemplo, Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Yo leo eso, pero si yo lo leo con mi mente natural, inmediatamente yo me imagino una construcción. Pero si yo la leo extrayendo la esencia espiritual que estamos en capacidad de hacer, aquí en mi mente se me forma, no una construcción, se me forma otra cosa. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando tú te acercas a la palabra, no a la Biblia, en la Biblia está la palabra. Cuando tú te acercas a la palabra, debes activar de manera intencional y consciente aquello que ya es vida en ti, porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos la capacidad de entender, no con nuestra mente natural, sino con aquella mente renacida, con aquella esencia espiritual que todos portamos. Nuestro entendimiento tiene que ser distinto, porque nuestros ojos fueron abiertos a una realidad diferente. Entonces, cuando leemos la palabra que está en la Biblia, entonces nos debemos acercar entendiendo que esa palabra tiene vida. Y cuando yo me acerco y le doy entrada en mí a esa levadura, que puede ser o por aquí o puede ser por aquí, ¿sí? Le doy entrada en mí, entendiendo este principio que es 100% espiritual. Esto tiene que hacer algo. Amén. Dentro de mí. Por supuesto. Tiene el poder de hacer algo dentro de mí. ¿Qué? No sé.
eso solo lo sabes tú en tu intimidad con el Señor. Hace muchos años yo fui entendiendo de a poco, porque no nos van a alcanzar ni 100 vidas para poder entender. De a poco vamos entendiendo. Y en la medida en que vamos entendiendo, obviamente nuestro caminar tiene que ser diferente. Cuando uno va comprendiendo en los diferentes escenarios de nuestra cotidianidad cómo opera la vida de Cristo en mí, que es a través de la palabra, entonces ahí es donde uno puede experimentar y ser consciente de cómo el reino realmente va siendo manifestado, como esa levadura que se escondió en un poco de sustrato, de masa, y como eso tiene vida ahí, entonces eso se va reproduciendo, se va reproduciendo, se va reproduciendo, hasta que finalmente, donde está la harina ya no está. Es todo levadura, porque la levadura es la comida, la harina es la comida de la levadura, se apropia, se leuda todo, hasta que ya la harina no está. Entonces, Un día de estar inerte a estar todo vivo. exacto. Cambia todo. Cambia la apariencia, cambia la textura, cambia el tamaño, cambia todo. Todo cambia. Entonces, ahí es cuando nosotros, haciendo un análisis interno, uno puede decir, wow. Ayer en la clase de Rhema University, estaban los estudiantes desarrollando unas preguntas y yo los escuchaba en sus disertaciones, pero es que aquí, pero es que allí, yo decía, wow, cómo han crecido, y a veces ni siquiera lo alcanzan a comprender. Entonces cuando todos terminaron, yo les dije, ¿ustedes se han escuchado? ¿Pueden hacer memoria un poquito de cómo ustedes se entendían hace 2 años atrás y se están escuchando ahorita? ¿Cómo van entendiendo y cómo eso va transformando sus vidas? Entonces, así opera, pero uno tiene que ser consciente de esa operación. O sea, cuando uno se acerca y lee o escucha, tiene que tener un decodificador interno para saber que eso que está leyendo o eso que está escuchando tiene vida. Y si tú le das entrada dentro de ti, no solo en la mente, sino espiritualmente, eso hace su trabajo. Porque está vivo, no es una palabra, no es un libro cualquiera. O sea, la Biblia es un texto, pero es un texto lleno de vida. Amén. Cuando lo sabemos ver, entender, no solamente el texto en sí, sino la capacidad interna que cada uno tiene de poderlo hacer vida. No en nuestras capacidades humanas, eso no es posible. Pero cuando tú dijiste, creo, le diste entrada dentro de ti a un nuevo nacimiento, a una nueva capacidad de comprensión espiritual. Y eso es lo que realmente transforma nuestra vida. Gracias a ti. Muy bien. ¿Qué nos resta aquí decir? Pues muchas gracias. Gracias a mi esposa, gracias a ustedes que están ahí en la virtualidad. Gracias por los abrazos a la distancia, gracias por la atención. Gracias a los amados que están aquí en la presencialidad también. Gracias por aquellos que ingresarán en diferido
o lo harán de forma asincrónica. Gracias por honrarnos y considerar que el mensaje que el Señor nos permite compartir con ustedes nutre la vida de ustedes de tal forma que, como debe ser, pues haga un proceso, una metanoia en lo profundo de sus pensamientos, de sus mentes, de sus almas. Nos vemos entonces este miércoles, 7:30 en la noche en Embajadores de Reino, y luego estará el otro día jueves Liliana Cardona con ustedes también en Mujeres de Avance, y regresaremos el día domingo con la ayuda del Señor, seguramente desde acá, desde Pérez Alto, y si no, pues les indicaremos en qué lugar estaremos, ¿sí? Si estaremos por acá o por otro lado, en Santa Rosa, Dos Quebradas, Pereira, Armenia, bueno, ahí nos daremos cuenta. El Señor les guarda y hasta una próxima oportunidad. Amén.